Hola, hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos con un video de historia, un video para cerrar la página 24. Estamos cerrando luchas internas y los primeros gobiernos. Recuerden que hicimos una caracterización entre federalistas y centralistas. Esa caracterización estaba incompleta. Era el número 3 con el subtema federalistas versus centralistas y dice, realiza y completa el cuadro comparativo con información de la página 24. ¿Sí? Nosotros eh, pudimos terminar el aspecto quién podía votar con los federalistas, todos los varones adultos, y con centralistas solamente los que tuvieran dinero. Ustedes tenían que encontrar la información referida en la página 24 para decir también quién podía mandar. ¿Quién podía mandar en este caso con los centralistas y con los federalistas? En la división geográfica, esa ya se las di yo, dice estados libres y soberanos del lado de los federalistas, y en cambio los centralistas, y que ahí ya se ve algo de quién mandaba, está dividido en departamentos, pero qué casualidad, cada gobernante es elegido por el presidente, en este caso, y la junta de gobierno. Pero el presidente pues pone a sus amigos, pone a sus conocidos, a los que les convengan, a sus intereses. Ahí no votaban, ¿sí? Precisamente era lo que alegaban los federalistas, ¿sí? Debemos de votar para poder decidir, ¿sí? Poderes. Esa información la van a encontrar ustedes en el cuadro de la página 24. Si se dan cuenta, yo les cambié el orden para que no fuera tan fácil y hagan que su mente trabaje en forma de reto. Ah, ¿cómo está esto? Desacomodado. Ah, bueno, ¿entienden? Ese es el objetivo. ¿En qué años se tuvo el gobierno federalista? Pues del 24 al 35 y del 46 en adelante hasta el 53. Y el centralista solamente de 1835 a 1846. ¿Sí? Solamente nos hace falta lo de poderes y quiénes eran los que mandaban en este caso para poder legislar. Dos aspectos que vamos a encontrar en la página 24. Aquí está precisamente la página 24. Dice, con base en la información que se presenta en el cuadro comparativo, explica en tu cuaderno las diferencias entre federalistas y centralistas. Ya en clase en vivo vamos a poder darnos cuenta y participar en relación a qué gobierno nos convenía más. ¿Un gobierno centralista o un gobierno federalista? Ok, precisamente aquí estamos hablando ya de la segunda clase, que es el cierre, ¿sí? El cierre, dice, con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. A partir de entonces, cada uno tuvo un gobierno, muevo la cámara, un gobierno, un congreso y una constitución propias hasta la fecha. Los estados podían tomar decisiones acerca de su organización política interna como parte de las facultades que les otorgó la Constitución de 1824. ¿Sí? El primer gobernante, Guadalupe Victoria. Vamos a subrayar palabras claves como Constitución del 24 y Guadalupe Victoria, primer presidente, ¿sí? Ya de ahí en el tercer párrafo, el segundo presidente fue Vicente Guerrero, ¿sí? ¿Qué hizo Guerrero? Mucho ojo con lo que hizo Guerrero. Enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829, ¿sí?
Otra de sus acciones fue que hizo efectiva la abolición de la esclavitud. Aquellas personas que tuvieran esclavos a su servicio tenían que liberarlos. Y algo que le provocó que tener muchos enemigos poderosos, expulsar a muchos españoles que todavía vivían en el país. Ándale, papá. Pero eso que provocó, si yo me voy al tema de causas y consecuencias, precisamente qué es lo que provocó, que la ambición le llegara a su vicepresidente, Anastasio Bustamante, se unió con los centralistas y aprovechó la situación para derrocar a Guerrero, ¿sí? Él anduvo huyendo, fue capturado y fue fusilado en Oaxaca, ¿sí? En 1831. Pese a haber evitado que 2 años antes que los españoles volvieran a tomar el control de nuestro país para el poder, para los intereses de los centralistas o conservadores, no le convenía. No le convenía que Guerrero siguiera en el poder, ¿sí? Y fíjense lo que yo les he mencionado. En los años siguientes, los distintos grupos políticos se disputan la presidencia, la mayoría de veces en forma violenta y sin respetar la Constitución que se había construido, ¿sí? Entre ellos, el amigo que lleva al otro amigo y que se quedan. Hay muchos presidentes, hay muchos asesinatos y era un descontrol nuestro país en sus inicios. Con esto cerramos la lección que teníamos pendiente, que se lleva por nombre Luchas Internas y los primeros gobiernos federalistas y centralistas. Vamos a incluir un pequeño video en relación a esta última parte. Bueno, chicos, ahora vamos a ver este No obstante, hubo varios desacuerdos sobre qué tipo de república debía ser, federalista o centralista. Entre las características de una república federalista estaban que tenía 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial, que tenía estados libres y soberanos. Eran 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Contaba con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y consideraba a todos los varones adultos como electores. La República Centralista, en cambio, tenía 4 poderes: el ejecutivo, legislativo, judicial y supremo poder conservador. Además, contaba con departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. Tenía una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. Y definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. Finalmente, el Congreso decidió modificar el sistema de gobierno y convirtió a México en una república federal. Este cambio quedó establecido en la Constitución de 1824, primera Carta Magna de nuestro país. Con el nuevo sistema, las provincias se convirtieron en estados. A partir de entonces, cada uno tuvo un gobierno, un Congreso y una Constitución propios. Los estados podían tomar decisiones acerca de su organización política interna, como parte de las facultades que les otorgó la Constitución de 1824. El primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824. Durante su mandato, el país se mantuvo en calma. Eso permitió al gobierno impulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. Les prestó dinero. En 1829, Vicente Guerrero sucedió a la presidencia a Guadalupe Victoria y tuvo que combatir a sus opositores para poder gobernar. Como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829.
Otras acciones de su gobierno fueron hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar a muchos españoles que vivían en el país. Esta última disposición agravó la división entre los dirigentes políticos. El vicepresidente, Anastasio Bustamante, aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en 1831. En los años siguientes, los distintos grupos políticos se disputarían la presidencia, la mayoría de las veces en forma violenta y sin respetar la Constitución. Y vamos a abrir el nuevo tema, ¿sí? Vamos a abrir el nuevo tema, solamente que aquí es donde vamos a poder jugar al fin la memoria hasta esta semana, ¿sí? Y viene la actividad en donde les pido que unan con líneas de colores según corresponda. ¿Qué hizo Anastasio Bustamante? ¿En qué lugar fue capturado y fusilado Guerrero? ¿Quién fue el primer presidente de México? ¿Y quién expulsó a muchos españoles? Si ustedes no recuerdan alguna información, pónganle stop, regresen el video y esa es la oportunidad de este aprendizaje asincrónico. No tiene hora, pueden verlo en cualquier momento y aprender. Bueno, después de que cerremos esta información que ya teníamos en la semana pasada, pero que no la logramos terminarla, vamos a iniciar, ¿no es cierto? Vamos a continuar, vamos a continuar. Okay. Bueno, aquí vamos a continuar con este repaso que también nos va a ayudar para la página 24. Crea una pregunta para cada respuesta. Respuesta, en Oaxaca en 1831. Ya sé qué pasó. Respuesta, Anastasio Bustamante. Ese traidor, ya sé qué pasó. Respuesta, enfrentó con éxito un intento de reconquista española. Sí, ya sé cómo crear mi pregunta. Y respuesta, Vicente Guerrero. Lógicamente yo ya tengo las posibles respuestas y en el chat privado pues vamos a anotar y ganar participaciones para que se vayan acumulando y poder notar las siguientes preguntas. Aquí está lo que yo les comentaba. Eso fue el cierre de la página 24. Tuvo 5 páginas, ¿sí? La lección anterior, mucha información, e iniciamos en esta semana también con los primeros extranjeros y el reconocimiento de México, ¿sí? Ahí vamos a cambiarle porque es los intereses extranjeros, los intereses extranjeros. Nada más que vamos a convertirlo a minúscula. Ahora sí está correcto. Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Y tengo desarrollado una estructura en donde para comenzar España rechazó la idea de aceptar, ya lo habíamos visto en otros temas, de aceptar nuestra independencia. Aquí vienen 3 fotos de San Juan de Ulúa, una panorámica desde un dron. ¿Cómo está? El que ha viajado ahí sabe, conoce. Fue ocupada como una cárcel, primero como un fuerte. Este fuerte que tenemos aquí estaba lleno de españoles que no reconocían la independencia de México. Una cosa era que en España no reconocieran la independencia y que rechazaran
nuestra independencia. Pero otra cosa era que en territorio mexicano hubiese todavía españoles que no reconocían la independencia. Entonces, se le ordenó por medio de la Marina de Guerra Nacional, aquí tenemos, conseguí una imagen de Pedro Sáenz de Baranda, y aquí tenemos San Juan de Ulúa y tenemos la pequeña tropa marítima, barcos marítimos que teníamos en ese entonces, y se les ordenó que, primero que nada, capitularan. ¿Qué es capitular? Convenio en el que se pacta la rendición de un ejército o de tropas que en ese caso estaban en el fuerte de San Juan de Ulúa. En 1825, Pedro Sáenz de Baranda logra que los españoles salgan del fuerte de San Juan de Ulúa, ¿sí? Pero como habíamos mencionado en la lección anterior, a Vicente Guerrero le toca todavía en 1829 que una expedición española quisiera reconquistar nuestro país. Aquí dice, en 1829 Vicente Guerrero sucedió en la presidencia a Guadalupe Victoria y dice como mandatario, Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española por Tamaulipas, el desembarco en Tamaulipas, y ahí se evitó que eso sucediera. Hasta allá fue a combatir Vicente Guerrero. El segundo presidente, recuerden que primero tenemos un emperador que es Agustín de Iturbide, de ahí viene Guadalupe Victoria, que nos mencionan en este texto que Inglaterra le prestó dinero para que subsistiera a Guadalupe Victoria y que Vicente Guerrero logró parar a la expedición española. En 1836, al fin, España reconoció la independencia. Aquí les agrego una foto de los cañones originales de la época con los que se defendían también de los piratas. Y aquí, si se dan cuenta, hay como una torre que tiene pequeños ventanitas que es por donde podían dispararle a los agresores. El fuerte de San Juan de Ulúa. Aquí viene una instrucción, que esa instrucción se va a realizar en el libro. En el libro. Tienen que leer primero este primer párrafo del libro, porque son 2 párrafos, vienen 2 partes, y tienen que subrayar las palabras o frases claves de la página 26. Esta información que tenemos aquí en donde aparecen distintos países, esta información, y aquí está lo que continúa, como siempre, la vez anterior, en una les doy las palabras claves, frases tópicas que pueden ocupar, y en la siguiente, voy a cambiar mi cámara, permítanme, en la siguiente no les doy ninguna para que ustedes reconozcan las palabras claves o frases claves o frases tópicas. ¿Por qué es tan importante que lean poco a poco esta información? Y para lo cual se les va a dar tiempo, porque después de subrayar las palabras claves, ustedes van a tener que realizar un margen completo, uno nuevo. Sí, me digan, maestro, pero es que tenemos uno sencillo. No, el sencillo era para terminar la lección de la página 24. Esta que es de los intereses extranjeros es margen completo. Precisamente 2 de octubre en la clase de historia, 2 de octubre, ¿sí? Día de la matanza de los estudiantes de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez fraguaron junto con el general militar de la época, que no se menciona mucho su nombre en los libros de texto, porque no se quiere tocar ni con el peto de la rosa a los militares, mataron a muchos estudiantes. No se me confundan, no estoy hablando de Ayotzinapa y los 43, que eso fue en el gobierno de Peña Nieto, no. 1968, ¿sí? Era el presidente Gustavo Díaz Ordaz.
Lo recuerdo porque hay que mencionarlo como una efeméride. 2 de octubre, no se olvida. Esa es la frase. Ese es el eslogan para español. No se olvida. Bien, discúlpenme. De ahí regresamos con el título, Los intereses extranjeros. 1 punto y guión. Complete el siguiente cuadro comparativo con la información más importante de cada país. Página 26. Tengo 3 países, como siempre yo les agrego una información, ¿sí? En cada aspecto, en cada país, en cada columna que representa un país. En Estados Unidos, pues los norteamericanos desde esa época ambicionaban territorio nacional, querían a Texas, como luego nos vencen, se dan cuenta que somos débiles, empiezan a quitarnos más territorio, ¿sí? De ahí Inglaterra, como siempre, ¿qué dice el refrán? El interés tiene pies. Pues en este caso, ellos estaban interesados en las minas abandonadas que dejaron los españoles. Claro, Inglaterra tenía la tecnología para poder explotarlas. Y le prestó dinero a Guadalupe Victoria. Francia, ¿qué fregones? Fíjense, Francia no reconoció nuestra independencia. Pero siempre tuvo comercio con nosotros. Estos francesitos, bueno, luego vamos a hablar de cosas que nos hicieron en la guerra de los pasteles. Chicos, con esto termino la última lección, la última página de la última lección que teníamos pendientes e inicio los intereses extranjeros. ¿Sí? A continuación, vamos a ver unos videos que nos van a ayudar a reforzar la historia de nuestro país. Nos estamos viendo.